Uno de los textos más comunes que los predicadores de palabra de fe y los de Nueva Reforma Apostólica usan con frecuencia como prueba es Juan 14, del 12 al 13, donde Jesús dice, aún mayores cosas que estas hará. Así que veamos esto, Juan capítulo 14, versículos 12 al 13, Jesús dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y los predicadores de palabra de fe toman eso y dicen, bueno, nosotros podemos hacer milagros al igual que Jesús. De hecho, podemos hacer más milagros y con mayor calidad. Obras más grandes, más dramáticas, más espectaculares. ¿Es eso lo que nos está diciendo Jesús aquí? En realidad no lo es. Necesitamos ver cuál es el propósito de las obras. ¿Con qué fin fueron diseñadas? Bueno, Jesús lo dice aquí muy claramente. Aquí en el versículo 11 tenemos una pista. Jesús dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Así que el propósito de las obras era para que las personas creyeran en Jesús, que Él está en el Padre está en Él proviene del Padre. En otras palabras, Jesús es Dios encarnado. Entonces las obras fueron diseñadas para infundir en las personas fe en Cristo como el Mesías, para producir fe salvífica en ellos. Ese era el propósito de las obras, no solo para impresionar a las personas, pero para llevarlos hacia un conocimiento más completo, más profundo de quién es Jesús. Y también, ¿cuál es el ámbito de las obras? Los predicadores modernos de palabra de fe y estos supuestos apóstoles modernos dicen que estas obras serán hechas por ellos, por los sanadores de fe, por los apóstoles modernos, yendo y haciendo grandes señales y maravillas. Pero Jesús indica algo diferente aquí en el versículo 12. Versículo 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree. Así que el que cree en Jesús, él dice, hará estas obras. No solo los supuestos apóstoles modernos, no solo los sanadores de fe, no solo estas personas que hacen señales y maravillas, son todos los que creen en Cristo, no algunos elegidos, entre comillas, supercristianos que tienen una unción super especial. Así que ese es el ámbito, no solo personas super religiosas o personas super espirituales, sino todos los que están en Cristo. Así que hemos visto el propósito, hemos visto el ámbito, ahora la pregunta es, ¿qué son estas obras? ¿A qué se refería Jesús? Bueno, regresemos nuevamente al texto. Jesús dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esa es una frase muy importante aquí. Jesús dice que hará obras aún mayores porque voy al Padre. Así que la palabra por qué es causal, es decir, estas obras serán el resultado de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo hacia el Padre. Ahora, la pregunta es, ¿qué logra la muerte y resurrección de Jesucristo? La conversión, que las personas lleguen a un conocimiento salvífico de Jesucristo. Eso es lo que fue hecho posible. Cuando Jesús dijo obras aún mayores, no estuvo hablando de obras más espectaculares, estuvo hablando de obras que tienen mayor impacto eterno. La conversión de los pecadores, personas que van de estar muertos en pecados a estar vivos en Cristo. De esto estaba hablando, no el tener señales y maravillas más espectaculares. Cuando lo pensamos, Jesús hizo muchas señales y maravillas espectaculares. Él dio vista a los ciegos, Él hizo andar a los cojos e incluso resucitó a los muertos. Ahora, Pedro y Pablo también resucitaron a los muertos. Eutico y Dorcas, respectivamente, resucitaron a los muertos. Entonces ellos resucitaron a los muertos al igual que Jesús, pero Jesús dijo obras aún mayores, pues ¿qué podría ser mayor que físicamente resucitar a alguien de la muerte? El resucitar a alguien espiritualmente para la vida eterna, no estos supuestos milagros que solo tienen impactos temporales, sino impactos eternos. Y hay otro lugar en el Evangelio de Juan donde Jesús habla acerca de obras aún mayores. Entonces veamos esto y apoyará lo que estamos diciendo. Vayan a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5,
Comenzando en el versículo 19, Jesús dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Noten que nuevamente Jesús se refiere a mayores obras que estas. ¿Por qué? De modo que vosotros os maravilléis. Vean verso 21, es clave. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, ¿cuáles son las obras mayores que estas? Dar vida. No solo vida física, sino vida espiritual, resucitando a las personas de estar muertos en sus pecados a estar vivos en Cristo. Esas son las obras aún mayores. Ahora, cuando lo pensamos geográficamente, cuando Jesús tuvo su ministerio en la tierra, su ministerio tuvo un alcance geográfico muy limitado. No hubo un área muy grande en la cual predicaba, pero después de su muerte, después de su resurrección y su ascensión al Padre, entonces, ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo. Los discípulos y los apóstoles salieron a un área mucho más amplia. De allí Jesús dijo que salgan a todas las naciones y salieron a todas las naciones haciendo ¿qué? Predicando el Evangelio. Y las personas fueron salvas. En un solo día, el día de Pentecostés, hubo 3,000 personas que llegaron a la fe salvadora en Jesucristo. Y eso fue, en un sentido numérico, eso fue mucho más de lo que aún Jesucristo había hecho en el tiempo que estuvo vivo en esta tierra, en su ministerio terrenal. Entonces esas son las obras aún mayores, mayor en alcance, significando que vamos a todo el mundo predicando el Evangelio. Y esas son las obras aún mayores, predicando el Evangelio para que las personas puedan tener vida en Cristo. Eso es lo que quiso decir. Otro de los textos que los predicadores de palabra de fe usan está en el mismo contexto del que acabamos de ver. Está en Juan capítulo 13, versículo 13. Jesús dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pides cualquier cosa en mi nombre, lo haré. Y los predicadores de palabra de fe y los de Nueva Reforma Apostólica, y por cierto muchas denominaciones no carismáticas, toman este versículo para decir, bueno, mientras oramos las cosas en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Sea lo que sea, si pedimos en el nombre de Jesús, lo tendremos. Por poco el nombre de Jesús se ha vuelto las palabras de un hechizo mágico, casi como la versión cristianizada de abracadabra. Mientras oren algo en el nombre de Jesús, lo recibirán. Pueden hacer lo que quieran, tener lo que sea que estén pidiendo. Pero eso no es para nada lo que está diciendo Jesús. Hay una amonestación muy interesante para esto en Hechos capítulo 19. Cuando los 7 hijos de Seba, recordarán en Hechos capítulo 19, vieron que Pablo hacía milagros y señales y maravillas y deseaban tener este mismo poder. Entonces comenzaron a usar en el nombre de Jesús para expulsar demonios en Hechos 19. Cuando lo intentaron no les salió tan bien, porque el hombre endemoniado les saltó encima y les dominó. Y rápidamente se dieron cuenta que simplemente decir el nombre de Jesús no era la fórmula mágica que podían usar para obtener algo que querían. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Todo lo que pidiereis en mi nombre. Parece una declaración incondicional que podemos pedir cualquier cosa mientras que sea en el nombre de Jesús y lo recibiremos. Pero eso no es verdad. Recuerden, tenemos que dejar las Escrituras e interpretar a las Escrituras. Y lo que vemos a lo largo de las Escrituras es que el sinónimo del nombre de Dios es la voluntad de Dios. El nombre de Dios y su voluntad son sinónimos. Cualquier cosa que esté dentro de la voluntad de Dios está en el nombre de Dios y viceversa. Veamos 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5, comenzando en el versículo 14, Juan escribe, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Juan está diciendo muy claramente, cualquier cosa que oremos, mientras que está dentro de la voluntad de Dios, eso recibiremos. Entonces la voluntad de Dios y el nombre de Dios son sinónimos. Entonces cuando Jesús dice que oremos o pidamos cualquier cosa en mi nombre, lo haré, está diciendo, mientras estés pidiendo cosas que están en mi voluntad, estas cosas las haré. Pero no está diciendo que podemos tener cualquier cosa que querramos. De hecho, en 2 Corintios capítulo 12, el mismo apóstol Pablo mismo pidió 3 veces que el aguijón en la carne que Dios le había dado, Dios pueda remover. Pidió 3 veces que Dios le remueva. Y vino Jesús y le dijo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aquí tenemos al apóstol Pablo, quien escribió aproximadamente 1/3 del Nuevo Testamento, y oró 3 veces que el aguijón sea removido. Él claramente estaba en Cristo, pero Jesús le dijo no. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios que ese aguijón permanezca. Así que usando el nombre de Jesús no es simplemente un hechizo mágico que podamos usar para conseguir lo que querramos. No, cuando oramos por las cosas en el nombre de Jesús estamos orando por las cosas que están dentro de su voluntad. Su nombre y su voluntad son sinónimos. Cuando oramos por las cosas que están en su voluntad, Él nos las dará. Otro de los versículos que es uno de los favoritos de los predicadores de la prosperidad, de los predicadores de palabra de fe, es Marcos capítulo 11, versículos 22 y 23. Veamos este pasaje. Marcos 11, comenzando en el versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y los predicadores de la prosperidad toman esto y dicen, pues podemos hablarles a las montañas, podemos hablarles a los problemas en nuestras vidas y a través de la habilidad innata de nuestras palabras, esas montañas huirán. Tendrán que moverse para nosotros. Esa es su doctrina de confesión positiva. Y fuera de su contexto, se puede tener un buen argumento para eso. Parecería que dijera, parece indicar que eso es lo que Jesús está diciendo, pero no podemos sacar los versículos de la Escritura de su contexto apropiado. Veamos el versículo 24, nos da una idea del contexto. Versículo 24, Jesús dice, por tanto, y cuando hay un por tanto, como dice el viejo dicho, por tanto vean qué es. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, en el contexto de esto, no es ir de aquí para allá hablándoles a las montañas, tomando supuesta autoridad sobre los demonios o dolencia o enfermedad o pobreza o lo que sea. El contexto es la oración. Jesús dice, lo que sea que oren, esas cosas recibirán. Y eso nos lleva nuevamente a Juan capítulo 14. Cuando oramos por las cosas que están dentro de la voluntad de Dios, serán cumplidas. Pero no está diciendo que literalmente tienen el poder de reorganizar la topografía. Jesús no hizo eso, el apóstol Pablo no hizo eso. Y nosotros no tenemos el poder de deambular por ahí con nuestras palabras mandando que las cosas salgan, la enfermedad o el malestar o lo que sea. El contexto es la oración. Nuevamente, cuando oramos por las cosas que están dentro de la voluntad de Dios, nos serán concedidas. Y tampoco no ha sido relegado a unos superapóstoles o tampoco cristianos super espirituales, unos hacedores de milagros o cosas así. Recuerden que Juan el Bautista fue el mayor profeta. Recuerden Mateo capítulo 11. Juan el Bautista fue el mayor profeta, pero leemos Juan capítulo 10, versículo 41, que Juan el Bautista, el mayor profeta, no hizo milagros, no hizo señales o maravillas. Entonces es una falsa dicotomía decir, es una falsa suposición decir que simplemente porque alguien puede hacer un milagro, señal y maravilla, que sea una indicación de la unción de Dios sobre esa persona o su espiritualidad. De hecho, muchas veces lo opuesto resulta verdad. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, del 22 al 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre. Y entonces les declararé, nunca os conocí.
apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, simplemente porque alguien aparenta tener la habilidad de hacer señales y maravillas, no necesariamente es una indicación de que Dios sea la fuente de esa habilidad. Cuando Moisés y Aarón estuvieron frente a Faraón y su corte, Aarón echó su vara al suelo y se convirtió en una serpiente, y al parecer los magos egipcios podían hacer exactamente lo mismo. Satanás puede falsificar señales y maravillas. Satanás sí tiene el poder, pero su poder es limitado y está atado, pero sí hay falsificaciones demoníacas de las señales y maravillas. Entonces, nuevamente el contexto de esto es la oración. Cuando oramos por las cosas que están dentro de la voluntad de Dios, Él nos concederá nuestras peticiones. Eso es lo que está diciendo Marcos capítulo 11. En la sesión 1, Doctrinas Peligrosas, hablamos que en el fondo del Evangelio de la Prosperidad está su doctrina conocida como doctrina de los pequeños dioses. Enseñan que, como cristianos, ustedes y yo en realidad somos pequeños dioses. Y porque somos pequeños dioses nunca debemos ser pobres y nunca debemos estar enfermos, porque Dios no puede ser pobre y definitivamente Dios no puede estar enfermo. Y como pequeños dioses debemos tener todo lo que Dios tiene. Y demostramos eso, pero quiero que veamos otro texto que ellos usan y dicen apoyan su doctrina. Porque si tienen amigos en este movimiento puede ser que se topen con esto. Está en Juan capítulo 10, comenzando en el versículo 31. Juan 10, 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, refiriéndose a Cristo. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces los predicadores de la prosperidad, los de palabra de fe, dirían: ya ven, aquí mismo Jesús está afirmando la doctrina de los pequeños dioses. Incluso está escrito en las escrituras que somos dioses. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Jesús está citando el Salmo capítulo 82. Así que para ver el contexto, veamos Salmo capítulo 82. Salmo capítulo 82, versículos 6 y 7. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. A esto se refiere Jesús. Salmo capítulo 82, versículo 6. Y los predicadores de la prosperidad dicen, ven, aquí mismo está. Se refiere a estos hombres como dioses. Bueno, ¿cuál es el contexto? Estos fueron jueces. Y estos jueces habían sido colocados en una posición en la cual tenían que tomar decisiones en asuntos de vida o muerte, decisiones con mucho peso. Estuvieron tomando decisiones que normalmente solo lo haría Dios, pero Dios les había puesto en esta posición de tomar dichas decisiones, entonces de cierta forma estuvieron actuando como Dios. Por supuesto, no en su carácter ni en su naturaleza, pero simplemente por la posición en la cual Dios les había colocado. Pero aún eran hombres. De hecho, el versículo 7 lo confirma. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces estos hombres, estos jueces, tuvieron posiciones con mucho poder, posiciones en las cuales tomaban decisiones muy importantes, pero aún eran hombres. Morirían como hombres y caerían como cualquier príncipe. Así que no fueron dioses en su carácter ni en su naturaleza. Por cierto, creo que aquí Jesús está utilizando un poco de hipérbole e incluso un poco de ironía y sarcasmo. Básicamente lo que está diciendo Jesús es, lo que estos hombres fueron simplemente por su posición o su título, en realidad yo soy. Lo que estos hombres fueron simplemente por la posición en la cual habían sido colocados, yo soy en carácter y en naturaleza. Y así que Jesús estaba afirmando su deidad. Él no estaba enseñando que tú y yo, si es que somos cristianos, somos pequeños dioses. La verdad es que la Biblia es muy clara. Hay un solo Dios. Él es un Dios celoso y no compartirá su gloria con ninguno. Nuevamente, el contexto es importante. Hay que ver el contexto. Este versículo no apoya de ninguna manera la doctrina de los pequeños dioses.
Por supuesto que hemos discutido cómo los predicadores de palabra de fe creen que siempre es la voluntad de Dios que todos sean sanados físicamente. Pero uno de los textos que usan como evidencia se puede encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, comenzando en el versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que los predicadores de fe miran este texto y ven la parte donde dice que Jesús sanó a todos los enfermos. Y dicen: Jesús sanó a todos los que estaban enfermos en su ministerio en la tierra. Entonces Jesús no cambia, es su voluntad que todos sean sanados hoy en día. Nadie debería estar enfermo. Si somos cristianos no deberíamos estar enfermos. Bueno, eso no es lo que nos dice este pasaje. Hay un par de cosas que debemos señalar aquí. Número 1, quiero comenzar viendo la conexión que hay aquí entre la sanidad física y la expiación. Es interesante que Mateo cita Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, el pasaje de expiación que vimos durante la sesión 3, el dolor de la sanidad. Y parece que Mateo usa el pasaje de Isaías 53 en el contexto de la sanidad física. Entonces es simplemente una de esas cosas. Sí, desde un punto de vista general, cuando Dios sana a alguien, es el resultado de la expiación, la obra final que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Y de cierta manera Jesús sí llevó todas las consecuencias de nuestros pecados, uno de los cuales es enfermedad y dolencias. Entonces, de cierta manera, Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, pero hay una tensión en las Escrituras entre lo ya, pero no todavía. Algunas de las promesas de Dios son para ser cumplidas ahora mismo, pero algunas de las promesas de Dios no serán hechas realidad hasta que estemos en el cielo. Por ejemplo, un cuerpo glorificado. Todos hemos sido prometidos cuerpos glorificados algún día cuando vuelva Jesús. Esto está provisto en la expiación, pero no es una promesa que será realizada aquí. Así que, aunque esta cita de Isaías 53 está conectada a la sanidad física, es esa tensión entre el ya pero no todavía. Sí ha sido prometido, pero no necesariamente aquí. Pero para ser más específico, cuando dice que Jesús sanó a todos, lo interpretan como si Jesús no quiere que ninguno se enferme y que podemos recibir sanidad mientras que tengamos suficiente fe. Solo tenemos que activar nuestra fe y recibir la sanidad de Dios. Así que es como si Dios estuviera en el cielo deseando darnos sanidad. Está queriendo desesperadamente sanarles a todos de sus enfermedades, pero no puede hasta que activemos nuestra fe. Pues eso no es para nada bíblico. Y eso no es lo que está diciendo este texto. Recuerden que la Escritura interpreta la Escritura. Jesús sanó a todos los enfermos en esa escena en particular. Pero hay otra ocasión en la cual aparentemente Jesús dejó a muchos enfermos. Vayan a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, veamos esto. No escucharán a los predicadores de la prosperidad referirse a este texto muy seguido. Juan capítulo 5, comenzando en el versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Ahora, Jesús sí sanó a este hombre que había sido cojo por 38 años, pero noten que el texto dice que había una multitud de enfermos yaciendo en el estanque. Los ciegos, los cojos, los enfermos, una multitud. ¿A cuántos sanó Jesús? 1. Él los sanó a todos, Él sanó a 1, y aparentemente dejó a los demás enfermos.
Entonces, cuando los predicadores de la prosperidad citan Mateo capítulo 8, que Jesús sanó a todos, llévenles a Juan capítulo 5 y diles, no, no necesariamente. Acá hay una indicación que cuando hubo una multitud de enfermos, Jesús en su soberana bondad eligió solo sanar a uno. ¿Alguna vez han escuchado a un predicador decir durante un servicio donde dos o tres están reunidos, sabemos que Jesús está en medio de ellos? Y yo escuchaba esto bastante, no es algo que usan solo los predicadores de la prosperidad. Aún creciendo como bautista, que donde están dos o tres reunidos podemos tener la seguridad de que Jesús está con nosotros. Y sacan esto de Mateo capítulo 18, verso 20. Veamos el texto de Mateo 18, versículo 20. Jesús dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y frecuentemente es usado como un versículo para animar a la gente, como un versículo para tipo ra, 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 tipo versículo de porrista. Y sabemos porque nos hemos reunido aquí y tenemos una multitud de personas que mientras que tengamos dos o tres aquí, sabemos que Jesús está con nosotros. Y cuando escuchaba esto, yo siempre me he preguntado, bueno, ¿qué pasa si estoy solo? ¿Jesús ya no está ahí? ¿Necesito tener a otra persona o dos conmigo para saber que Jesús está allí? ¿Y qué pasa cuando estoy orando solo? ¿Significa que no oye mis oraciones porque estoy solo? ¿Qué significa esto donde están dos o tres congregados, Él está en medio de ellos? Así que veamos esto. Este es uno de los versículos que muy a menudo es sacado fuera de su contexto y extremadamente mal citado. El contexto del capítulo 18 no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la disciplina en la iglesia. Vayamos a Mateo capítulo 18, veamos todo el contexto. Comenzando en el versículo 15, Jesús dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto comenzando un contexto acerca de la disciplina de la iglesia. ¿Qué deberíamos hacer cuando un hermano o hermana en Cristo está en pecado? Y Jesús comienza, si sabemos que un hermano o hermana en Cristo está en pecado habitual, sin arrepentirse, comenzamos un proceso. Y el primer paso es acercarnos a ellos en privado. Nos acercamos a ellos en privado y les confrontamos. Y si nos escucha, hemos ganado un hermano. Y si nos escucha, si este cristiano errado, este cristiano en pecado, escucha la verdad, se arrepiente de su pecado, entonces allí termina. Se terminó, está concluido. No hay por qué volver a tocar el asunto. Pero si no nos escucha, hay otro paso que nos da Jesús en el versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Este es un principio del Antiguo Testamento que en una alegación no podía sostenerse sola, necesitaba la confirmación de dos o tres testigos, no una sola persona. Entonces Jesús se refería a esto, y el versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Entonces Jesús está diciendo, si tu hermano no te escucha la primera vez, lleva a otro creyente de igual sentir o dos creyentes más de igual sentir, vayan nuevamente, confróntenlo con su pecado. Si aún así no quiere escuchar, si aún rehúsa arrepentirse, entonces hemos de decirlo a la iglesia, decirlo al cuerpo. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, si este cristiano que está en pecado, si este cristiano que está en pecado permanente, pecado no arrepentido, no te escucha individualmente, no te escucha cuando llevas a uno o dos más personas contigo, e incluso no escucha cuando se le haya dicho a la iglesia y toda la iglesia le confronta, entonces básicamente se le debe considerar como un no creyente. Esta es una indicación que esta persona está tan metido en su pecado que está completamente no arrepentido, o probablemente esta persona ni siquiera sea un cristiano.
Porque una de las marcas de un cristiano verdadero es que cuando es confrontado con la verdad de la palabra de Dios, se postra ante ello. Así que esto es una buena indicación de que este individuo quizás no sea cristiano. Entonces el contexto de esto es la disciplina en la iglesia. Continuando con el texto, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, aquí realmente nos topamos con una oferta de 2 por 1, porque este es otro versículo que las personas sacan fuera de su contexto, atando y desatando. Y los predicadores de la prosperidad, los de palabra de fe, dicen, bueno, podemos atar algo aquí en la tierra y será atado en el cielo. Y sabemos que, por ejemplo, cuando atamos a los demonios, entonces sabemos que también están atados en el cielo. Y serán atados y podemos echarlos y deshacernos de ellos. Este versículo no está hablando de eso. El contexto de esto es la disciplina en la iglesia. No se trata de atar ni desatar demonios, no se trata de hablarles a las montañas ni nada así. Es la disciplina de la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús con todo lo que atéis en la tierra? En otras palabras, todo lo que ha sido acordado en la tierra en cuanto a este pecado, desde la perspectiva de la palabra de Dios. Podemos declarar que eso es pecado y podemos echar a esa persona de la iglesia. Y lo podemos hacer con autoridad, sabiendo que cualquier acción que tomemos aquí, mientras que esté basado en la palabra de Dios, y estos son los parámetros que Jesús nos da de la palabra de Dios, cuando hacemos eso, sabemos que estas cosas ya han sido atadas en el cielo. Noten el tiempo del verbo. Será atado, no se atará, será atado. En otras palabras, ya han sido atadas. Lo que está diciendo esto es que cuando tomamos o ejercemos la disciplina en la iglesia y echamos a alguien de la iglesia porque evidencian estar en pecado no arrepentido, cuando hacemos eso, el cielo está de acuerdo. Ya se acordó en el cielo porque este es el principio que estableció Dios en su palabra. Así que no vamos a desviarnos y tomar autoridad propia. La autoridad nos ha sido dada por la palabra de Dios y ya han sido atadas en los cielos. En otras palabras, el cielo está de acuerdo. El cielo está de acuerdo con nosotros porque el principio ya ha sido establecido por Dios. Y es allí cuando Jesús dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. De nuevo, no está diciendo que podemos tener cualquier cosa que pidamos mientras que usemos el nombre de Jesús o mientras que lo pidamos en el nombre de Jesús. Cuando pedimos cosas en el nombre de Cristo, lo cual significa dentro de la voluntad de Cristo, y Jesús ya estableció la voluntad de Dios en cuanto a la disciplina de la iglesia, al decírnoslo y al enseñárnoslo. Y eso continúa en el versículo 20, donde dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Dónde están 2 o 3 congregados? Bueno, la primera vez que te acercas a tu hermano que está en pecado, solo tú, uno. Si no te escucha, entonces traes a otro, posiblemente 2 más. Por eso nos dice Jesús que donde están 2 o 3 congregados, allí estoy yo. Jesús está de acuerdo con nosotros. No dice que no está con nosotros cuando estamos solos. En el contexto es la disciplina de la iglesia. Así que mantengamos a estos versículos dentro de su propio contexto. Contexto, contexto, contexto. Otro versículo que se saca fuera de su contexto muchas veces, no solo por predicadores de la prosperidad, pero también por muchos que están lejos del movimiento carismático, muchos bautistas, es 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Veámoslo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este es uno de los versículos más frecuentemente sacados fuera de contexto del Antiguo Testamento. Oímos este versículo bastante cuando hay un esfuerzo patriótico, un llamado al arrepentimiento. Y lo que las personas hacen es que toman esta promesa que Dios le dio a Israel y lo aplican a los Estados Unidos de América. Ahora, ¿qué nos dice el contexto de 2 de Crónicas
capítulo 7, bueno, no es América, no es los Estados Unidos de América, es el templo de Salomón. Está muy claro, tenemos que mantener esto en su contexto. Miren, justo en el capítulo anterior, en 2 de Crónicas capítulo 6, Salomón está orando. Veamos esto, 2 de Crónicas capítulo 6, comenzando en el versículo 18. Salomón: ¿Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa, refiriéndose al templo, cuánto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieron oración, que tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. En realidad el contexto de esto sigue hasta el versículo 42, y el contexto de la oración extendida de Salomón en su totalidad, él cita este lugar o esta casa en 13 ocasiones distintas. Entonces, el contexto, la esfera de esto no es los Estados Unidos de América. Es el templo que fue construido por Salomón. Se está refiriendo a Israel, a la nación de Israel, y el templo que había construido Salomón para adorar a Dios. Entonces, cuando las personas hoy en día, y quizás sean sinceras, pero la sinceridad no es el problema es la verdad. Aquí está el contexto no es los Estados Unidos de América, es el templo de Salomón, y el templo que Salomón construyó para orar a Dios y adorar a Dios. Y de hecho, Dios responde a la oración de Salomón, y veamos cómo Dios responde su oración para entender el contexto entero, aquí en el capítulo 7, comenzando en el versículo 12. Esta es la respuesta de Dios a la oración de Salomón. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Continuando en el versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. En toda la respuesta que Dios da a Salomón, Dios se refiere a esta casa o este lugar 6 veces. Entonces, Dios y Salomón comparten la misma visión, si se puede decir así. Están hablando del templo, este lugar, esta casa, no los Estados Unidos de América. Queridos amigos, solo ha habido una nación en toda la historia que ha tenido una relación de pacto con Dios, y esa es Israel. Los Estados Unidos de América ha sido bendecido por Dios, pero nunca hemos estado y nunca estaremos en una relación de pacto con Él. Eso le pertenece a Israel y solo a Israel. Entonces, tomar 2 de Crónicas 7:14 como una promesa de que si simplemente nos arrepintiéramos de nuestros pecados, Dios restauraría América. Y yo acepto que muchas personas, si se puede decir, sus corazones tienen buenas intenciones. Quiero decir que quieren ver que Dios bendiga este país, quieren ver que las personas se arrepientan de sus pecados y que todos los males de la sociedad se arreglen. Pues, queridos amigos, no tenemos ninguna seguridad en las Escrituras que pase eso. Si queremos aplicar a algo, si queremos aplicar a los Estados Unidos de América algo de la Escritura, sería algo de las naciones injustas. Y solo porque quizás hay algunas personas en una nación injusta, eso no es necesariamente, algunas personas justas en una nación injusta, no necesariamente sea una indicación que Dios perdone su juicio, ni tampoco es una indicación de que Dios sane nuestra tierra, porque la tierra a la cual se refería Dios era Israel, no los Estados Unidos de América. Y muchas personas tienen la idea de que, bueno, si los cristianos, si solo nos arrepentimos, bueno, un par de cosas. Número 1, no vivimos en un país cristiano. La mayoría del mundo piensa que los Estados Unidos de América es cristiano, no lo es.
La mayoría de las personas de los Estados Unidos no son cristianos renacidos. Puede ser que profesen ser cristianos, pero no han sido realmente regenerados por el Espíritu Santo de Dios al poner su fe en Cristo y al haber sido dados por Dios un arrepentimiento genuino de sus pecados. El arrepentimiento genuino solo es otorgado por Dios, entonces no vivimos en un país cristiano. Vivimos en un país donde muchos profesan ser cristianos, pero cuando comienzas a hablarles, no saben nada de sus Biblias, nunca leen sus Biblias, nunca estudian sus Biblias, no hay evidencia. No hay fruto en sus vidas, no hay evidencias de salvación. Así que tenemos muchas personas que profesan ser cristianos, la mayoría profesa ser cristianos, pero no son cristianos genuinos, porque no se han arrepentido sinceramente de sus pecados y no han puesto su confianza en la obra completa que hizo Cristo en la cruz. Y vemos en Ezequiel que simplemente porque hay algunas personas justas en un país injusto, que eso no necesariamente significa que Dios retirará su mano de juicio. Veamos esto. Ezequiel capítulo 14, versículos 13 al 20. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestia, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedara desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados. Y la tierra quedaría desolada, y si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre la tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Aquí tenemos una enseñanza muy interesante de la palabra de Dios, que si un país injusto está en pecado no arrepentido, aunque hayan algunas personas justas en ese país, no necesariamente frena la mano de Dios en traer juicio sobre esta nación. Incluso Noé, Daniel y Job no podrían librar a sus familiares del juicio de Dios. Solo ellos mismos serían protegidos del juicio de Dios. Entonces, si tomamos 2 de Crónicas 7:14 y decimos, bueno, si solo nos arrepentimos, Dios no juzgaría a los Estados Unidos de América. Eso no es lo que nos indica la Escritura. Si vamos a aplicar algo de las Escrituras a los Estados Unidos de América, sería las naciones injustas, porque este país es una nación injusta. ¿Amo a los Estados Unidos de América? ¿Valoro lo que tenemos? Por supuesto que sí. Pero vivimos en un país que mata 3.500 de sus inocentes niños no nacidos cada día, todos los días. Todos estuvimos horrorizados con la masacre en Newtown, Connecticut, porque murieron más de 20 niños, y eso fue horrible, pero cada día en este país matamos más de 20 veces esa cifra. Cada día. Matamos 3.500 bebés inocentes dentro del vientre diariamente y lo hacemos legalmente. Y cada vez más y más estados están aprobando el matrimonio del mismo sexo. No vivimos en un país justo, no vivimos en un país cristiano. Sí, hay algunas personas justas en este país porque hemos sido justificados a través de Cristo. Pero eso no necesariamente significa que Dios frenará su mano de justicia. Y alguno diría, bueno, ¿no dijo Dios que perdonaría a Sodoma si encontraba 10 personas justas en la ciudad de Sodoma? Ciertamente,
Desde luego, Dios no encontró a 10 personas justas y destruyó Sodoma, destruyó Gomorra. La Escritura interpreta la Escritura. A veces en la soberanía de Dios puede perdonar una ciudad o una nación si hay justos allí, pero está muy claro por lo que leemos en Ezequiel que Él no está obligado a hacerlo. Lo que decide hacer con un país es su soberana voluntad. Entonces, sacando 2 de Crónicas 7:14, sacándolo de su contexto, también es intentar hacer una promesa que Dios mismo no hace. En el Nuevo Testamento estamos en este lado de la cruz. El templo ha sido reemplazado. Verán, en el Antiguo Testamento habían frecuentes imágenes presagiando la venida de cosas mayores. El templo era un presagio de la venida de 2 cosas mayores. En Juan capítulo 2 Jesús dijo, «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Y Jesús se refería, como sabemos, a su cuerpo. Se refirió a su propio cuerpo como el templo. Así que lo que fue hecho por ladrillos y mortero en el Antiguo Testamento como el templo de Dios fue un presagio del verdadero templo de Dios. La muerte física y resurrección corporal de Jesucristo. Entonces, hoy tenemos algo mejor. Fue un presagio de eso. Y también en el Antiguo Testamento, Dios quería que oren y quería que le alaben en el templo. Bueno, como hoy somos cristianos, en los que mora el Espíritu Santo, no tenemos que ir al templo para orar a Dios. Podemos orar a Dios donde quiera que estemos. Y podemos adorar a Dios donde quiera que estemos. Ahora, debemos ir a la iglesia. No les estoy dando excusa para no ir a la iglesia. No debemos dejar de congregarnos. La iglesia es de vital importancia. Y sí, alabamos a Dios en la iglesia. Pero no estamos limitados al edificio de la iglesia. No estamos limitados a reunirnos los domingos para alabar a Dios. Debemos estar ofreciendo nuestros cuerpos como sacrificios vivos para la gloria de Dios. Entonces, lo que antes se hacía en el templo ahora se hace por los cristianos en todas partes, ambos dentro y fuera de la iglesia, cuando estamos viviendo nuestras vidas en obediencia y fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios, viviendo como sacrificios vivos para la gloria de Dios. Entonces las cosas que estuvieron en el Antiguo Testamento solo eran presagios de las cosas mayores que vendrían. Hay un par de versículos en el Nuevo Testamento que casi todos saben y uno de ellos sería Juan 3:16 y el otro sería Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este es uno de los versículos más sacados de su contexto de todo el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Significa que podría cruzar el Océano Pacífico nadando? ¿Significa que podría hacer trampa en un examen? Eso también estaría incluido en todo, ¿no? ¿Podría hacer trampa en un examen siempre y cuando Cristo me fortalece? Por supuesto que no. Eso es absurdo. Cristo nunca me fortalecería para hacer algo que sea pecaminoso. Pero ¿qué hay de las cosas rutinarias? Por ejemplo, me gusta el fútbol americano. Me gusta mucho el fútbol americano universitario y algo de la Liga Nacional. Y me encantaría poder jugar fútbol americano. Pero hay un problema con eso. Nací lisiado, con parálisis cerebral. Eso significa que podría tomar Filipenses 4:13 y salir a jugar como el mariscal de campo para los Broncos de Denver. Y mientras Cristo sea mi fortaleza, ¿yo podría hacer eso? ¿De eso está hablando Filipenses 4:13? No, por supuesto que no. Para encontrar el contexto de Filipenses 4, versículo 13, no necesitas leer todo el libro de Filipenses. Ni siquiera es necesario leer todo el capítulo donde se encuentra. No necesitas leer todo el capítulo 4, lo único que hay que hacer es leer el versículo anterior, versículo 12. Filipenses 4, versículo 12, lo cual muy pocos pueden citar. Pablo escribe, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y a continuación dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está hablando de estar contento en cualquier situación o circunstancia en la cual Dios en su soberanía
nos pone, ya sea en tiempos de abundancia, sea que tengamos una casa bonita en la cual vivir, suficiente para comer, ropa bonita, o que estemos en tiempos de enfermedad y dolencia y pobreza. Pablo dice, he aprendido a estar contento en todo y en cualquier circunstancia. Eso es lo que dice Filipenses 4:13, no que podemos ir a nadar por el océano Pacífico o, levantar un carro del suelo. No, hemos de estar contentos en todo. Y eso es la gracia de Dios, eso es la suficiencia de la gracia de Dios. Cuando en el creyente está morando el Espíritu Santo, él o ella deberían poder estar contentos en todo, sea que tengamos lo suficiente físicamente o que estemos en un tiempo de necesidad y hambre, incluso tiempos de enfermedad y dolencia. No fue hace mucho que estuve en Uganda, predicando en Uganda, y vi todos, sin excepción, todos con los cuales tuve contacto eran muy, muy pobres. Pero los creyentes que encontramos allá estuvieron muy contentos. Muchos de ellos, de hecho, que la mayoría de ellos ni siquiera tenían un inodoro en su casa, ni siquiera tenían dónde hacer sus necesidades. Aún así estaban contentos porque la gracia de Dios es suficiente. Entonces ciertamente podemos hacer todas las cosas, estar contentos en todo a través de Cristo que nos fortalece. Otro de los textos de los predicadores de fe que típicamente usan como evidencia para respaldar su doctrina de que la sanidad siempre es la voluntad de Dios, sale de la epístola de Santiago. Veamos Santiago capítulo 5, comenzando en el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, a primera vista, podría parecer que Santiago capítulo 5 nos ofrece una promesa general para el cristiano enfermo. Si el que está enfermo simplemente llamara a los ancianos de la iglesia, entonces sería sanado. Bueno, tengamos mucho cuidado con esto. Un par de puntos que hay que mencionar. Uno, hay un debate en cuanto a si Santiago 5 está hablando de una enfermedad física o una debilidad espiritual. Ahora, algunos toman el punto de vista de la enfermedad espiritual, que Santiago verdaderamente está hablando de una enfermedad física. Ahora, si ese es el caso, entonces aún tenemos que tomarlo en su contexto y dejar que la Escritura se interprete a sí misma. Si ese es el caso, si está hablando de una enfermedad física, entonces noten que dice, ¿está enfermo alguno de vosotros? Él llame a los ancianos de la iglesia. En otras palabras, el que está enfermo es el que debería llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Qué es lo que vemos ahora en los avivamientos, reuniones de sanidad, con los sanadores de fe modernos? ¿Los enfermos son los que llaman a los sanadores de fe? No, son los sanadores de fe, como Benny Hinn, que llaman a los enfermos. Entonces, vemos a Benny Hinn predicando en frente de multitudes, miles de personas, muchos de los cuales están enfermos, y ellos van a él para sanidad, en vez de llamarlo para que venga. Entonces lo que vemos en el movimiento moderno de sanidad por fe es en realidad lo opuesto de lo que vemos aquí en Santiago capítulo 5. Además, aun si Santiago 5 está hablando de enfermedad física, tenemos que tener en mente que hubieron muchas otras personas en el Antiguo y Nuevo Testamento las cuales eran siervos fieles de Dios y aún así no fueron físicamente sanados. Podríamos mirar a Moisés, podríamos mirar a Eliseo, podríamos mirar a Timoteo, Epafrodito, el mismo apóstol Pablo. Tenía una enfermedad física en Gálatas capítulo 4, versículo 13, y hay muchos más. Entonces podríamos mirar cualquier cantidad de personas en la Biblia que fueron siervos fieles de Dios que no tuvieron una salud perfecta. Entonces la Escritura debe interpretar la Escritura. Esto no puede ser una promesa general para cualquiera que esté enfermo. Ahora, yo argumentaría que en realidad Santiago ni siquiera está hablando de una enfermedad física. Yo creo que él está hablando de una debilidad espiritual, no un malestar físico. Y hay algunas líneas argumentativas que apoyan esto.
Uno es que uno de los temas comunes en la epístola de Santiago es la del arrepentimiento del pecado. Santiago se refiere a esto muy seguido. Habla del arrepentimiento del pecado, dejando el pecado, habla de las consecuencias del pecado a lo largo de la epístola. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. En este es el único lugar que da a entender o sugiere algo físico. Está hablando de dejar el pecado a lo largo de su epístola. Entonces el contexto de esta carta argumentaría a favor de una debilidad espiritual, más que un malestar físico. Además, hay evidencia histórica que considerar. Cuando veas a alguno de los padres de la iglesia temprana, los cuales comentaban las Escrituras, comentaban de muchos de los libros que tenemos en nuestro Nuevo Testamento hoy en día, los más tempranos, cuando comentaban de Santiago, específicamente Orígenes y Crisóstomo, siempre se refirieron a Santiago 5 como hablar de una debilidad espiritual, no de un malestar físico. Y estos hombres fueron muy tempranos, poco después de los días neotestamentarios. Entonces, cuando comentaron de Santiago 5, pensaban que se refería a una debilidad espiritual, no a una enfermedad física. Entonces creo que esto tiene algo de peso. También esta palabra enfermo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? En el griego es la palabra astené. Esta palabra se puede usar para referir a una enfermedad física, lo cual es un uso legítimo, pero también se puede usar para referir a una debilidad espiritual o algún tipo de tentación espiritual, y esa es la manera usada en 2 Corintios capítulo 12, verso 10. Entonces, es un uso legítimo de la palabra cuando se refiere a una tentación o pecado, debilidad espiritual o algo que afecta no lo físico sino lo espiritual. Y como contexto, vean el verso 9 y verso 12. Está hablando de juicio. El mismo capítulo 5, verso 9 y 12. Está hablando de juicio en cuanto al pecado. Versículo 19 y versículo 20 está hablando de hacer volver a los pecadores de su pecado. Entonces todo lo que rodea este pasaje está en el contexto del pecado. Es solo aquí donde la gente empieza a tomar esto para referirse a una enfermedad espiritual. El contexto, no solo de este capítulo, pero de toda la epístola está hablando del pecado, no la enfermedad física. Además, cuando Santiago se refiere al aceite, como saben, ungiéndole con aceite, muchas veces en el Antiguo Testamento aceite era símbolo del favor de Dios o la misericordia de Dios. Y nuevamente, esto no encajaría con el contexto, la misericordia de Dios en cuanto a frenar el juicio de las personas que lo merecen a causa de su pecado. Entonces, esto también entraría en el contexto. Y la palabra que Santiago usa en el versículo 15, y la oración de fe salvará, puede ser que su traducción diga, la oración de fe restaurará o sanará al que esté enfermo. En el griego, esa palabra es sozo. Y esta palabra sozo se usa 4 veces más en la epístola de Santiago. Y adivinen cómo es usada, en qué contexto. ¿Enfermedad física o debilidad espiritual? Debilidad espiritual. Entonces, cada vez que esta palabra es usada en la epístola de Santiago, se refiere a la debilidad espiritual, una tentación espiritual, el pecado. Entonces, pienso que después de todo, que el contexto ha sido usado fuertemente de que Santiago está hablando no de una enfermedad física, sino debilidad espiritual. Pero sea como lo interpretes, no apoya la interpretación de los predicadores de fe. ¿Cuántos sermones has oído acerca de diezmar? Ha habido muchos, y yo he escuchado muchos durante mi juventud, y muchos predicadores nos enseñan que debemos traer 10% de nuestros ingresos, y eso es nuestro diezmo. Y cualquier cantidad más que eso es nuestra ofrenda. Y hoy se le dice a muchos cristianos que para tener el favor de Dios, para no caer bajo su juicio, que debemos traer 10% de nuestros ingresos a la iglesia y dárselo a la iglesia. Debemos diezmar. Bueno, el texto que más usan para apoyar esto
Es el versículo al cual siempre se refieren para diezmar, Malaquías 3, del 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. A los predicadores les encanta este versículo, a muchos de ellos, porque atrapa a la gente de ambos lados. Si no estás diezmando, estás bajo una maldición, pero si estás diezmando, Dios abrirá la compuerta de los cielos para bendecirte a todo dar. Entonces esto es lo que usan para hacer que las personas estén dando su diezmo a la iglesia, para que traigan su dinero, y lamentablemente la mayoría de las iglesias de hoy son más como negocios que un lugar de adoración. Entonces, ¿el diezmar es bíblico? ¿Deberíamos diezmar? Bueno, en el contexto, esto no fue escrito para la iglesia, esto fue escrito para Israel en el Antiguo Testamento. Cuando Dios les instruyó a que traigan sus diezmos al almacén,